¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a comentar un poquito lo que ha dicho el presidente don Florentino Pérez y muchos de los socios compromisarios que también han participado, junta directiva y demás, en el día de hoy, en esta asamblea de los socios que se ha celebrado hoy, día 11 de noviembre. Para mí, lo que cabe destacar ante todo es que la ciudad deportiva pasa a denominarse Ciudad Real Madrid Florentino Pérez. Él dice que no está preparado, pero era un secreto a voces. Bueno, pues el evento empezaba fuerte. Ya sabéis que últimamente el Barcelona echaba balones fuera con el tema Negreira. Florentino ha contestado en el día de hoy. Muchos de los socios compromisarios no se han quedado atrás. Ahora comentaremos exactamente qué ha dicho Florentino. Pero bueno, las primeras palabras, las primeras frases: este equipo no se va a cansar de ganar. Ancelotti representa de forma ejemplar los valores del Real Madrid. Y bueno, cómo no hablar de Jude Bellingham, que ya es uno de los grandes ídolos del Real Madrid. Está llamado a marcar una época y ser leyenda del Madrid. Y también ha hablado del antiguo 9, el último 9 que hemos tenido, Karim Benzema, que ya no está en España ni en Europa. Le ha dicho: Benzema es un jugador, bueno, ha dicho más bien, Benzema es un jugador único e irrepetible. Más cositas que se han hablado en la asamblea. El fútbol no es propiedad del presidente de la UEFA, el fútbol no es propiedad del presidente de la Liga, el fútbol no es un monopolio de nadie, el fútbol es de todos. Ha hablado también de que prácticamente todo el precio que se está pagando por el tema abonos de fútbol, ya sabéis que no es nada barato. Parece que bueno, se está escuchando mucho el tema de piratería por todos los lados. Y claro, él ha mencionado y sobre todo ha alzado la voz de que es un 10% del sueldo. Imaginaos una persona que cobre 1.000 euros. 1.000 euros. El 10% son 100 euros. Por lo tanto, ¿qué hace una persona? ¿Qué hace una persona que está ganando 1.000 euros y por lo tanto tiene que desembolsarse porque quiere? Está claro, porque quiere. Pero claro, si a él le gusta el fútbol, él o ella es un apasionado del fútbol, ¿por qué no puede ver el fútbol de una manera más flexible, ¿no? Es que no puede ser que, por ejemplo, de 1.000 euros, porque no todo el mundo cobra 2.000, 5.000, 20.000 euros al mes, 1.000 euros, y quiere ver el fútbol, quiere ver a su equipo, es apasionado del fútbol, tenga que desembolsarse 100 euros de esos 1.000 que está cobrando. Algo que también pues ya llevamos viendo de Florentino, que lo comenta varias veces. Bueno, he puesto el ejemplo de 100 euros, bueno, un ejemplo hiperreal, pero es a lo bajo, porque realmente lo que cobran son 150, unos 160 euros para esa mensualidad, para que puedas ver todo el fútbol y demás. Bueno, algo que también ha comentado Florentino es que Kodak, la empresa que ya todos conocemos, de fotografía y demás, acabó en bancarrota por no saber adaptarse. Nokia y Ericsson perdieron su liderazgo por no saber adaptarse. Así ocurre en todos los sectores y el fútbol no es ajeno. Ahí lleva toda la razón. Bueno, también ha comentado cosas de política. No sé si fuera de España estáis al tanto de lo que está ocurriendo ahora mismo en la península ibérica con el presidente que tenemos y demás. No quiero entrar en debates en este canal. Bueno, tengo mi canal de Twitter, que ahí podemos hablar todo lo que queráis, pero no me gustaría que YouTube se envolviese en mi canal de este tema de política. Ya sabéis que nunca me ha gustado, nunca me va a gustar, porque cada uno tiene una idea, cada uno tiene su pensamiento, su ideología, y nadie va a cambiar de pensamiento porque otra persona le diga lo contrario o su parecer. Así que por eso no quiero hablar de política, es discutir siempre por discutir. Siempre hay partidos que lo hacen mal, siempre hay partidos que lo hacen mal, y siempre hay partidos que lo hacen mal. ¿Con esto qué me refiero? Con esto que me refiero, que al final es discutir por discutir. Entonces, bueno, él también ha comentado que confía que el gobierno de España adopte las medidas, las medias, bueno, serían medidas necesarias para regenerar de una vez por todas las estructuras del estamento arbitral. Ya sabéis, y mucha gente lo opina, que siempre supuestamente somos los que, bueno, pues los que captamos a los árbitros, ¿no? Siempre somos los mayores beneficiados
a la hora de jugar un partido, siempre nos benefician, nunca nos estorban los árbitros, nunca nos pitan en contra, pero las imágenes están ahí. Real Madrid Televisión ha sacado un montón de documentales de lo que ha pasado y las imágenes están ahí, ya sabéis el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, pero la gente antimadridista no dice lo contrario, es decir, si eso es penalti a favor del Madrid, no lo van a decir. Si eso ha sido un robo en contra del Madrid, no lo van a decir. Prefieren callárselo y decir que es el equipo del régimen. Esto es el Real Madrid, ¿no? El que ha robado todas estas copas de Europa, las ligas, que no sé qué. Ahí están. Se ha escuchado del Real Madrid que haya robado, que haya contratado a árbitros por debajo de la mesa. ¿Se ha hablado algo de eso? No, solamente se está hablando de uno que está ahí arriba, a la derecha de España. Solamente. Pero el Real Madrid es que rebota todo. Es que decir, están atacando a esa ciudad de ahí arriba a la derecha y resulta que todo rebota en Madrid. Nos da a los madridistas aquí en la cara. Algo estaremos haciendo bien, ¿no? Bueno, también ha dicho, lo lógico sería referirse al madridismo sociológico universal, porque ese madridismo existe. ¿Qué más ha comentado? No tiene sentido cobrar más de 100 euros al mes, eso ya lo hemos comentado. El aforo del Bernabéu, ojo que esto es muy importante, porque ya sabéis que en los últimos meses y con el tema de la remodelación, al principio se especulaba de que, bueno, iba a tener casi 85.000 espectadores, 84.700 y pico, o algo así. Con el tema de la remodelación se hablaba, ya sabéis, línea de palcos, que si ahora quito aquí, pongo allí, pongo aquí y quito allí. Al final, hoy, de forma oficial, Florentino Pérez ha dicho que el aforo del Bernabéu será de 80.000 personas. Y mucha gente dirá, sobre todo los antimadridistas, tanto estadio para 80.000 personas. Es que no podéis haber puesto 4 asientos más o 20.000 para llegar a 100.000. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve tener un estadio súper grande que parezca 4 coliseos romanos? ¿De qué te sirve? Si lo vas a llenar una vez y ni eso en la temporada. Mejor tener el anillo LED, mejor tener un vídeo marcado 360 grados, mejor tener el césped retráctil, mejor tener la cubierta retráctil, mejor tener el paseo Skywalk, muchas de las cosas que se están haciendo ahora y que antes no estaban en el Classic Bernabéu. Esos restaurantes panorámicos también que están en la parte superior. ¿De qué te sirve tener más aforo? Si al final lo que importa es tener 80.000 fieles aficionados en el Bernabéu. No digo que el Real Madrid solamente tenga 80.000 fieles que estén ahí aglomerados en el Santiago Bernabéu. Son millones, somos millones y millones de seguidores. Pero yo es que nunca he concebido, pero es que el caso es meterse contra el Real Madrid, el Santiago Bernabéu, Florentino Pérez y todo el mundo que le rodea. 80.000, de 80.000 a 90.000 un estadio es increíble. Es increíble. Si vas a Inglaterra y la mayoría de los estadios, hasta incluso el estadio del PSG, ese petrodólares que tienen ahí, ese jeque petrodólares que tienen ahí en el Paris Saint-Germain, es un estadio de unos 40.000 o 50.000 espectadores. Un estadio y un club estado. El Bernabéu, 80.000. Luego te vas a Inglaterra y la mayoría, bueno, se puede escapar un poco el Etihad Stadium, pero tampoco. No sé si el Etihad Stadium tendrá unos 60.000 o 70.000 de aforo. Etihad Stadium, aforo. Voy a pausar. Vale, es que se me había quedado pillado. Estadio de Ciudad de Manchester, bueno, el Etihad Stadium. Apenas 11 años después de la última remodelación, finalizada en 2015 y que amplió la capacidad del Etihad Stadium de los 48.000 espectadores a la cifra actual de 53.400. Old Trafford está prácticamente igual. Tenemos el Stamford Bridge. De los campos principales y estadios principales de Inglaterra no superan los 60.000 o 70.000 aficionados en el mismo estadio. Creo que vamos bastante bien con 80.000 personas en el mejor estadio del mundo. También ha hablado de la grada fans, que es ejemplar. Obviamente hemos ganado muchísimo con la grada fan. Es verdad que al final, pues bueno,
mucha gente habla de las otras personas que también están enfrentados a ellos, pero esto no es un tema a tratar, esto no es un tema, esto ya lo tendrán que lidiar pues otras personas. Pero bueno, lo que he comentado es que la grada fans es ejemplar. Florentino sobre los insultos a Vinicius, transformar a la víctima en culpable es una gran vergüenza. Y eso es lo que decíamos antes con el tema de Negreira con el FC Barcelona. Que toda la responsabilidad, toda la culpa cae allí y luego la devuelven y tiran las pelotas encima de nuestro tejado. Esto es prácticamente lo mismo. Queremos que el Bernabéu sea el centro de eventos y acontecimientos más importantes de Europa. No habrá mejor sitio para celebrar la final del Mundial 2030 que el Estadio Santiago Bernabéu. De momento no se sabe. El Santiago Bernabéu, bueno, el nuevo Bernabéu ya será entonces. Va a ser increíble. Ya lo va a ser en el año 2024 porque ya están a punto de acabar las obras. Ya ha dicho Florentino que están en la fase final. Así que para 2030 está acabadísimo, por supuesto. Así que, bueno, pues candidatos 100% a llevar la final del Mundial 2030. Algo que también hay que decir, hay que comentar, dice Florentino, lo de guardar el césped es un invento mío. Lo hemos patentado porque a nadie se le había ocurrido antes. Así que lo ha patentado, obviamente, para que todas esas personas o clubes o quien quiera hacerlo, pues tiene que pagar a don Florentino Pérez. Efigenio Albadalejo, socio compromisario a Florentino Pérez, le ha dicho: con usted de presidente los madridistas pueden dormir bien. Bueno, pueden dormir bien. Bueno, aquí ya le han dicho, le han comentado lo de la ciudad Real Madrid, que debería llevar el nombre de Florentino Pérez. Yo ya lo dije en su día. También hay un socio que ha salido al final de la asamblea que ha comentado que tampoco es muy mala idea, obviamente. A ver, es complicado, es un tema muy, muy delicado. Es poner el nombre de Florentino Pérez en el Santiago Bernabéu. Yo lo dije en su día y obviamente hay muchos socios, mucha gente pues ya con mucha experiencia, muchos partidos a sus espaldas que declinan totalmente la petición. Bueno, creo que ni siquiera ha contestado a eso. Lo que sí ha contestado es a lo de cambiar el nombre, que ya es oficial, el nombre de la ciudad deportiva a, bueno, Ciudad Deportiva Florentino Pérez. Y él ha comentado esto: decir que es un honor que pidan que la ciudad Real Madrid se llame Florentino Pérez, pero lo quiero hacer con discreción, cuando yo diga, porque psicológicamente aún no estoy preparado para ver mi nombre en la puerta de la ciudad deportiva. Es que tú imagínate llegar a ver un día al Castilla, a las chicas, pasas por ahí por la puerta con tu chofer y ves ahí, Ciudad Deportiva Florentino Pérez. Madre mía, me estaba imaginando yo llegando a mi casa de Jesús Ramírez. Y ya me gusta, imagínate, una ciudad deportiva que no solamente son campos para entrenar, no solamente son campos para jugar partidos, sino que también es la historia, ¿no? Es la historia de toda esa parte de ahí. Me alegro un montón porque, bueno, no se le va a poner una estatua en Castellana, no se le va a poner una estatua dentro del estadio y por fin, ya veremos a ver qué dice respecto a esto. Pero bueno, era un secreto también que se está ya pues magnificando de una forma increíble, sobre todo por el tema de las obras, que estas obras han sido ya pues la guinda al pastel, ¿no?, de su presidencia durante tantos años. Ya sabéis que en 2002, 2003, bueno, esa etapa de los Galácticos, que esa vez que trajo a Figo también, que dijo de que iba a hacer todo lo posible y que iba a traer a Figo, y muchos de los socios no le creían. Muchos de los socios decían: ¿y este qué dice? Es como si llega ahora otro y dice que quiere comprar a Haaland, a Mbappé, a Donnarumma, quiere comprar a Neymar, quiere comprar a Benzema otra vez, y juntar a todos los galácticos del mundo y meterlos aquí en el Santiago Bernabéu. Pues todo el mundo se quedaría pues un poco fascinado, un poco sorprendido, ¿no? De decir: ¿y este qué dice ahora? ¿Que va a traer a este? Si está en el FC Barcelona, si está mal visto. Allí le tirarían cabezas de cerdo. Allí les tirarían botellas de vino.
qué es lo que pasó realmente, pues lo hizo. Entonces, el Real Madrid, el madridismo, los madridistas aman, bueno, amamos, no quiero decir aman, amamos a Florentino Pérez por todo lo que ha hecho y todo lo que está haciendo. Bueno, otra cosa muy importante que se ha tratado en el día de hoy, que no quería dejármela en el tintero, obviamente se me van a pasar muchas cosas porque se han hablado cientos de ellas, y es que han nombrado ya presidente de honor a Pirri. Sí. Última hora sobre Jude Bellingham. Tenemos noticias fresquitas muy ricas de él, porque hoy le han diagnosticado un cuadro de inestabilidad anterior del hombro izquierdo, consecuencia de la luxación que tuvo el otro día. Bellingham causa baja para el encuentro de hoy frente al Valencia, como ya muchos y muchas sabréis por los medios que ya lo han hecho oficial. Y bueno, también en el día de hoy quiero agradecer al socio compromisario que me ha mencionado en la misma asamblea por el seguimiento de las obras del Santiago Bernabéu. Esperemos que después de las obras tengamos vida también aquí en el canal. Bueno, pues, noticias del Real Madrid, fichajes, crónicas previas, reacciones en los partidos, aquí en casa, donde sea. Nada, lo único que me gustaría es que vieseis mi contenido y que, bueno, pues que sepáis la idea, la ideología que tengo yo sobre lo que hace el Real Madrid en casa, fuera, los entrenamientos, las noticias, lo que pienso básicamente de todo lo que va pasando del Real Madrid. Entonces, hay un socio compromisario que ha llegado a la asamblea y escuchad, porque es que ha sido increíble. Estaba Florentino al lado, tío, lo ha tenido que escuchar sí o sí. Es que estaba al lado. Ha escuchado Jesús Ramírez. ¿Será la primera vez que escucha a Jesús Ramírez? ¿Me habrá visto? ¿Habrá visto algún vídeo de mi canal mío? Pero es que no puede ser que no lo haya escuchado porque estaba a 5 metros. La megafonía se escuchaba desde aquí, desde Parla. Es que, increíble, increíble. Bueno, lo voy a poner. Básicamente yo me lo esperaba porque ya me lo comentaron, que lo iban a decir en la asamblea. No iba a mentir, no iba a decir, ¡ay, no me lo esperaba, no me lo esperaba! Me lo esperaba. Pero al final escucharlo de boca de una persona que está al lado de Florentino, de un socio compromisario, de una persona que sigue siguiendo los vídeos de lo que vamos haciendo en la obra del Santiago Bernabéu, pues sobre todo es que no cabe pensar en tu interior la magnitud y la capacidad, todo lo que estás haciendo al final por lo que pienso yo, dar unas vueltas al Estadio Santiago Bernabéu. Al final hay mucha gente que de verdad, desde aquí, con todo mi corazón, muchas gracias, de verdad. Sé que muchos y muchas siguen las obras porque quieren ver cómo va el estadio, es una obra faraónica, pero hay otros tantos, miles, muchísimos y muchísimas que están viendo mis vídeos porque básicamente les gusta todo lo que hago, todo lo que subo. Y bueno, pues muchos me tratarán como pues una persona que se inventa cosas o que, yo qué sé, cualquier cosa. Ya sabéis que en esta vida nunca llueve a gusto de todos. Entonces, de verdad, muchas gracias de corazón a todas esas personas que me siguen por seguirme, de verdad, no solamente por un estadio y por el contenido del estadio, sino que también después de las obras haya vida con todas esas personas que me siguen. Entonces, muchas gracias a todas esas personas que me siguen, al compromisario, que vamos a escuchar las palabras que ha mencionado, que ha dicho en ese momento, en esos minutos que ha tenido hoy en la asamblea. Escuchadlo. Quería felicitar públicamente eso. Edu de fanático, Roberto de 1902 y madridista, Caireta y Jesús Ramírez, que diariamente a más madridistas nos han hecho felices. Le aseguro que tengo 600 vídeos, 600. por eso se lo digo todo. Es el tipo de... 600 vídeos, madre mía. Hombre, claro, es que yo tengo unos cuantos. Al final sumas los de todos y tienes ahí la enciclopedia del Santiago Bernabéu, que ese sería otro documental. Increíble. Bueno, lo ha escuchado Florentino, no ha contestado, o al menos yo no lo he escuchado, porque estaba también haciendo cosas a la vez, de forma paralela. Le prestaba mucha atención, digo, a ver qué contesta, pero no ha contestado nada. Imagina, a ver, mucha gente dice que
No, es que te deberían invitar por haber seguido las obras del Santiago Bernabéu. Te deberían invitar a la inauguración del nuevo Bernabéu. ¿Qué queréis que os diga? Me encantaría, claro que sí. Claro que me encantaría. ¿A quién no le encantaría ir? A no ser que te coincida en el trabajo o que te coincida en otra cosa. Importante, me refiero. Hasta incluso muchas personas pedirían el día libre. Pero ¿a quién no le gustaría? Es que no voy a mentir a nadie tampoco. Pero es que yo creo que el Real Madrid, no sé, ojalá, ojalá. Yo creo que tampoco tiene mucho reparo en invitar a esas personas que han hecho el seguimiento. Ojalá que sí, de verdad. Si me estáis escuchando, gente del Real Madrid, directiva, Florentino, pues, yo si quieres te digo mi dirección y me puedes enviar la invitación por ahí. Pero realmente es que yo tengo un pensamiento muy humilde y no creo que vaya a llegar ese momento. Es más, no lo tengo nunca en la mente hasta que me llega alguien en los aledaños, al lado del Santiago Bernabéu, me dice que ve mis vídeos y que te deberían invitar a la inauguración, no sé qué. Hasta ese momento que alguien me lo dice o que me lo recuerda, yo en mi cabeza no lo pienso. De verdad, os lo juro y os lo prometo al 100%, que me encantaría, ya lo he dicho, ya lo he comentado, y pues me encantaría, claro que sí, ¿a quién no? Así que nada, esto es lo que se ha tratado hoy en la asamblea. No sé si me dejo algo, me imagino que sí. Tenemos baja muy importante, como hemos dicho, Jude Bellingham. Tenemos Bernabéu en la parte final, fase final ya de las obras. Ya sabéis que esta semana no se ha hecho prácticamente nada, por no decir nada. Es verdad que han empezado a cerrar la fachada norte. Y luego la verdad que, bueno, ayer tampoco es que iba a pasar porque no iba a haber nada. Entonces, ya a partir del sábado o domingo, hoy jugamos contra el Valencia. Partido, pues por cierto, ojito, cuidado, Hoy es de alto riesgo, imaginaos, cuando juguemos en Mestalla. Que por cierto también ha hablado del tema Vinicius. Así que nada, pues muchas gracias por haber visto el vídeo, muchas gracias al socio compromisario por haberme nombrado en la asamblea, que lo había escuchado Florentino Pérez. Y nada, mucha suerte en el partido de hoy. Hoy esperemos ganar en nuestra casa. Ahí estaremos haciendo el vídeo reacción a la Madrid. Y nada más, dale a like y suscríbete. Nos vemos.